Muy buenos días, saludamos a la Iglesia Santa del Monte de Oreb y a todas aquellas personas que llegan a nuestros diferentes canales de difusión. En esta oportunidad traemos un tema importante acerca de la vigilia. ¿Qué es la vigilia? Vamos a hacer como una breve introducción a la enseñanza que vamos a hacer, es decir, vamos a utilizar algunos puntos en los cuales vamos a basar esta enseñanza. Entonces vamos a ver primero la definición, el esclarecimiento, en verdad, en qué consiste una vigilia. Vamos a ver el significado de esta palabra en la Biblia, ¿no? Como segundo punto vamos a analizar cuáles son las vigilias de la noche. O sea, en el Antiguo Testamento nos habla mucho acerca de este tema, sí, acerca de las vigilias de la noche. Todo esto va a estar obviamente respaldado bíblicamente, con el soporte bíblico correspondiente. En cuarto lugar, vamos a ver cuántas vigilias se celebraban en el Antiguo Testamento y cuántas vigilias se celebran en el Nuevo Testamento. Vamos a ver el sistema romano y el sistema judío en relación a esta parte tan importante para la vida cristiana, es las vigilias. Como séptimo punto, vamos a ver los hijos de Dios, ¿para qué debemos hacer vigilias? ¿Cuál es el propósito de las vigilias? Es decir, nosotros los cristianos, ¿cuál es el motivo, el objetivo, la causa o el propósito de hacer vigilias, ¿no? Vamos a ver que ese propósito está respaldado también bíblicamente con algunas afirmaciones como por ejemplo de que esas vigilias las hacemos contra el pecado y la tentación. Eh, Otro punto es para rogar al Señor a fin de que Él nos guíe en la toma de decisiones trascendentales. Un tercer punto de este propósito de las vigilias es para alabar a Dios, recibir sus bendiciones y meditar en Él. Otro propósito es predicar y enseñar la palabra de Dios. Otro es cantar himnos a Dios a la medianoche. Otro punto importante es cuando estemos en angustia. Cuando estemos en angustia debemos hacer vigilias. Un octavo punto que también lo contemplamos dentro de esta enseñanza es que debemos estar también vigilantes, es decir, haciendo vigilias por un motivo y una causa trascendental, importantísima para esta generación, que es la inminente segunda venida de Cristo a la tierra. La inminente venida de Cristo, sabemos que Cristo va a regresar una segunda vez a la tierra, ¿no? Bien, las razones para esto, es decir, por las cuales debemos estar expectantes haciendo vigilias en esta época, es de que es la incertidumbre de la hora, es la recompensa prometida por Dios a los que velan, ¿sí? Otro punto es que los hijos de la luz no dormirán. Es otra la inminencia de su venida, es decir, que el Señor Jesucristo está a portas de su segundo advenimiento a esta tierra. El Señor lo ha manifestado también aquí en esta iglesia santa del Monte de Oreb a través de su profeta, de que esta es la última generación y de que nosotros vamos a estar con Él, de que vamos a gozar muchas cosas con Él en medio del caos y la desesperación que se está viviendo en la tierra y que más adelante se acrecentará. Y otra es su aparición repentina, ¿no? Bien, este es como los parámetros bajo los cuales vamos a abordar este tema. Posiblemente vamos a dividir esta enseñanza en dos partes. Hoy hacemos entrega de la primera parte que esperamos sea de gran bendición para nuestras vidas y para el propósito que el Señor tiene con el hecho de que nosotros hagamos vigilias. Bien, para comenzar dijimos que la definición o el significado o el esclarecimiento de esta palabra, ¿sí? Lo íbamos a ver
obviamente con soporte bíblico. Partamos de una base, de que en la Biblia, en la palabra de Dios, se usa la palabra vigilia para definir y determinar cada una de las partes en que se divide la noche. ¿Listo? Es para definir y determinar cada una de las partes en las cuales se divide la noche. Vamos a incursionar mucho en la palabra de Dios, vamos a leer mucho. Los que tengan la Biblia pues van a ir conmigo. Entonces vamos a ir al Salmo 63:6. El Salmo 63:6 nos dice al respecto: cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Fíjate, vigilias de la noche. Está en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos. Cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Vamos al Salmo 94. Dice: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Fíjate, y como una de las vigilias de la noche. Entonces fíjate, vigilias de la noche. Y ya vamos a empezar a ver un poco más adelante en cuántas partes se divide esta noche, o en cuántas vigilias se divide la noche. Vamos al Salmo 119, 148. El Salmo 119 es el salmo más, o sea, es el capítulo y el salmo más largo que tiene la Biblia, ¿no? Creo que tiene 176 versículos. Salmo 119, 148. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche, para meditar en tus mandatos. Bien, este es el respaldo o algunos de los versículos que tenemos como soporte bíblico en el Antiguo Testamento. Obviamente hay más. Vamos ahora al Nuevo Testamento. Vamos al libro de Lucas, uno de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas. Lucas 2:8. Dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. ¿Sí? Fíjate, estamos solamente buscando los versículos bíblicos que nos hablan acerca de las vigilias de la noche. Y dice que había unos pastores en esta región que velaban, que esa es la otra definición de la vigilia y lo vamos a ver. Y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Vamos al mismo libro de Lucas 12:38. Lucas 12:38. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Bien, entonces, segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, fíjate que ya se menciona acerca de la segunda y de la tercera. Vamos a ver cuántas vigilias hay en la noche. Bien, esa era una de la definición, las partes en las que se divide la noche. Pero a una vigilia también se le conoce con la acción de velar o estar despierto. Fíjate, velar o estar despierto durante toda la noche, es decir, toda la vigilia de 12 horas, porque la noche va desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, ¿sí? Es velar durante toda la noche, toda la vigilia de 12 horas o parte de la noche, cualquiera de las 4 vigilias, ¿sí? Ya vamos a ver cuáles son estas vigilias. Es decir, que nosotros, debemos estar vigilantes, despejados, preparados y listos en medio de la noche. ¿Para qué? ¿O con qué motivo? ¿O cuál es el propósito? Bueno, a eso nos remitiremos un poco más adelante. Bien, otro punto que tocamos o que colocamos dentro de los parámetros para analizar en esta enseñanza es: ¿en cuántas partes se divide la noche? ¿En cuántas partes se divide la noche bíblicamente? En el Antiguo Testamento, la noche era dividida en 3 vigilias.
Fíjate, estamos hablando del Antiguo Testamento. La noche, de 6 de la tarde a 6 de la mañana, era dividida, o sea, esta noche era dividida en tres vigilias. Simplemente vamos a citar las tres vigilias, vamos a saber cómo se llamaban, vamos a dejar los versículos bíblicos, no los vamos a leer en este caso. Pero en el Antiguo Testamento la noche se dividía o era dividida en tres vigilias. La primera vigilia se llamaba también, o al comenzar las vigilias, era de 6 de la tarde a 10 de la noche. ¿Sí? Eso lo encontramos en Lamentaciones 2:19, pero no vamos a ir allá. Dejamos simplemente la mención del texto para que ustedes lo busquen. Entonces, la primera vigilia o al comenzar las vigilias, la primera vigilia era de 6 a 10. La segunda vigilia se llamaba también o guardia de la medianoche. Esta iba de 10 de la noche a 2 de la mañana. Y esto lo encontramos en Jueces 7:19. ¿Listo? Ahora, la tercera vigilia, que también se le conocía vigilia de la mañana, esta iba de las 2 de la tarde a las 6 de la mañana, de las 2, perdón, de las 2 de la mañana a las 6 de la mañana. Esto lo podemos encontrar en Éxodo 14:24 y Primera de Samuel 11:11. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento la noche se dividía en tres vigilias, de 6 a 10, la primera, de 10 a 2, la segunda, y de 2 a 6, la tercera. ¿Ok? Ya en el Nuevo Testamento, los judíos, o sea, el sistema judío o los judíos utilizaron el sistema romano de partir la noche en cuatro vigilias, es decir, en cuatro partes. Cuatro partes, cuatro vigilias. Para para enfocarnos mejor, vamos a ir a Marcos 13, 35 al 37. Marcos 13, 35 al 37. Dice: Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo, y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Entonces fíjate, aquí ya nos está introduciendo en el hecho de que las vigilias es velar, estar despierto, estar en disposición de hacer una cosa, ¿no? De velar en este caso, de orar y de seguir algunas pautas que vamos a ver más adelante. Entonces vamos a desagregar este tema, es decir, la primera vigilia, ¿sí? La que nos habla aquí. Vuelvo a leer el versículo. Mateo 13, 35 al 37, esta palabra dice: velad, velad, ya sabemos velad, estar despiertos, estar dispuestos. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Si al anochecer, fíjate, anochecer primera, medianoche segunda, o al canto del gallo tercera, o a la mañana cuarta, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Bien, la primera vigilia o vigilia del anochecer va desde las 6 de la tarde a las 9 de la noche, de 6 p.m. a 9 p.m. Vamos al libro de Juan, rapidito vamos al libro de Juan 6, 16, 17. Juan 6, 16, 17. Estamos hablando de la primera vigilia, o como lo dijo el versículo anterior, la vigilia del anochecer, ¿no? Que va de 6 a 9. Dice Juan 6, 16, 17. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Fíjate, aquí nos da claridad de que el anochecer está hablando de qué? De la primera vigilia,
de 6 a 9 de la noche o de la tarde, bueno, de la noche. La segunda vigilia o vigilia de medianoche va de 9 p.m. a 12 a.m., perdón, de 9 p.m. a 12 a.m. Vamos a Mateo 25:6. Mateo 25:6 es otro de los evangelios, el primer libro que aparece en el Nuevo Testamento. Mateo 25:6. Dice, y a la medianoche, segunda vigilia, se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y a la medianoche, nos está hablando de la segunda vigilia, vigilia de medianoche, que va de 9 p.m. a 12 a.m. Vamos a Lucas 11:5. Dice, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Fíjate, estamos solamente mirando el versículo en relación a lo que habla acerca de las vigilias. ¿Listo? Y otro texto más, o un versículo más, como soporte bíblico de esta vigilia, que es la segunda o de medianoche, está en Hechos 16:25. Hechos 16:25, Hechos de los Apóstoles, donde nos habla ya acerca de la iglesia primitiva, ¿no? Hechos 16:25. Pero a medianoche, ¿sí? Segunda vigilia, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Pero a medianoche, dijimos que era la segunda vigilia, pero a la segunda vigilia, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Bien, vamos para la tercera vigilia, o según un texto que ya vimos se llama el canto del gallo, tercera vigilia o canto del gallo, que va desde las 12 de la madrugada, es decir, 12 a.m., a las 3 de la mañana, de 12 a 3, la tercera vigilia o del canto del gallo. Para esto hay dos textos como soporte bíblico. Marcos 14:72. Vamos al libro de Marcos 14:72 y dice, y el gallo cantó la segunda vez, y el gallo cantó, tercera vigilia, la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces me negarás 3 veces, y pensando en esto lloraba. Bien, vamos ahora a otro soporte bíblico, Juan 13:38. Juan 13:38. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, de cierto te digo, no cantará el gallo, tercera vigilia, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Bien, hemos visto la primera, la segunda, la tercera vigilia. Ahora vamos para la cuarta vigilia, que son las 4 que se celebran en el Nuevo Testamento. La cuarta vigilia o amanecer es de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Vamos a Mateo 14:25. Más a la cuarta vigilia de la noche, fíjate, más a la cuarta vigilia de la noche, es decir, la del amanecer, de 3 a 6, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Otro texto para esto de la cuarta vigilia está en Marcos 6:48. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Marcos 6:48. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, cerca de la cuarta vigilia de la noche, es decir, entre 3 de la mañana y 6 de la mañana, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Vamos nuevamente al texto de Marcos 13:35-37, que nos muestra ya como una
un compendio acerca de todo esto. Dice, velad, Marcos 13, 35, 37, velad, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. O sea, el Señor de la casa es Jesucristo, que viene aquí a su reina, a la tierra, a instituir su reinado milenial, ¿no? Velad, pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Si al anochecer, primera vigilia, a la medianoche, segunda vigilia, o al canto del gallo, tercera vigilia, o a la mañana, cuarta vigilia, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad, velad. Bien, otro punto que está dentro de lo que establecimos como parámetros para esta enseñanza es de que los hijos de Dios, ¿para qué debemos hacer vigilias? Los hijos de Dios, ¿para qué debemos hacer vigilias? ¿Cuál es el propósito de las vigilias? Eh, los hijos de Dios, nosotros los cristianos debemos de manera habitual hacer vigilias para buscar el consuelo de Dios, ¿sí? Inicialmente es eso. Pero los propósitos de las vigilias, como ya lo mencionamos al comienzo, son contra el pecado y la tentación. Entonces, uno de los propósitos de hacer vigilias es para estar apercibidos, ¿sí? Contra el pecado y la tentación. Mateo 26:41 dice, Mateo 26:41, velad y orad, fíjate, velad, estén despiertos, estén atentos, ¿sí? Estén dispuestos, velad y orad para que no entréis en tentación. Acá no nos dice solamente orad, sino que velemos despiertos, fíjate, en cualquiera de esas 4 vigilias o en toda la vigilia de toda la noche, de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Vamos con otro soporte bíblico en cuanto a que las vigilias sirven, ¿sí? O nos ayudan para estar apercibidos contra el pecado y la tentación. Hechos 20:31. Hechos 20:31. Dice, por tanto, velad, velad, es decir, estén despiertos, acordándoos de que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Otro texto está en 1 Corintios 10, 12, 13. 1 13. Esta carta la escribió Pablo a los Corintios. 1 Corintios 10, 12, 13. Así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. Mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces fíjate, aunque este versículo no nos introduce al hecho de velar o de hacer vigilias, obviamente aquí nos está diciendo que la tentación debe ser muy fuerte, o sea, es muy fuerte para nosotros, ¿no? Y que debemos estar en el espíritu para que no nos deje ser tentados más de lo que podemos resistir. Bien, otro texto bíblico lo encontramos en 1 Corintios 16:13. 1 Corintios 16:13 dice, velad, estad firmes en la fe, portándoos varonilmente y esforzados. Velad. Ya sabemos que velad significa estar despiertos, ¿sí? Estar atentos, estar en disposición. Velad, estad firmes en la fe, portándoos varonilmente y esforzados. Estamos viendo uno de los propósitos de las vigilias es contra el pecado y la tentación.
y estamos viendo algunos textos bíblicos que corroboran esto de hacer vigilias. Vamos a Colosenses 4:2. Colosenses 4:2. Dice, perseverad en la oración. Es decir, hablar con Dios. Perseverad en la oración, velando en ella. O sea, velando en la oración con acción de gracias. Velando, estando despiertos por un periodo de tiempo en la noche o durante toda la noche. Vamos a Primera de Pedro 5, 8 al 11. Primera de Pedro es una de las cartas finales que están en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Primera de Pedro 5, del 8 al 11. Dice, sed sobrios y velad. Velad, ya sabemos qué significa velad. Porque nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Fíjate, estos versos nos confrontan y nos llevan a velar, a orar, a velar, a estar sobrios. Vamos a Apocalipsis 3:2, que es el último versículo que vamos a utilizar para saber que uno de los propósitos de la vigilia o de las vigilias es contra el pecado y la tentación. Vamos a Apocalipsis 3:2. Dice, sé vigilante. Fíjate, aquí ya no nos está diciendo velad, que es lo mismo. Sé vigilante, estad velando. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. O sea, morir en la carne. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Sé vigilante, fíjate. Bien. Bien, por cuestiones de tiempo, dijimos que íbamos a dividir esta enseñanza, esta predicación en dos partes. Hasta aquí llega la primera parte. Quedamos en de los segundos propósitos de qué, por qué debemos hacer vigilias. Ya vimos uno que era contra el pecado y la tentación. Vimos el sustento y el soporte bíblico de cada uno de estos puntos acerca del pecado y la tentación. Y para la próxima entrega de esta enseñanza, que va a ser el número 2, Vigilias, parte 2, vamos a ver los otros puntos. Y vamos a comenzar con este. ¿Para qué sirven las vigilias? Para rogar al Señor, a fin de que Él nos guíe en la toma de decisiones trascendentales, de toma de decisiones importantes en nuestro caminar con Él, en nuestro caminar con Cristo. Bien, iglesia, con estas palabras nos despedimos. Dios los bendiga, Dios los guarde. Este tema nos parece que es de suprema importancia. El Señor fue el que instituyó estas vigilias en esta iglesia. A decir verdad, el Señor nos lo había dicho ya un tiempo atrás, pero el Señor volvió a hablar en profecía a esta iglesia y dijo que era necesario que hiciéramos vigilias. Dice, vigilen, velen, velen, hagan vigilias, hagan vigilias. Bueno, entonces esta es la primera entrega. Quedamos pendientes para la segunda entrega, que será la próxima semana. Dios los bendiga, Dios los guarde. Amén.